Estas curvas nos permiten predecir cómo responde el sistema a diferentes cambios. Es una forma muy gráfica, sí, de entender cómo se ajusta todo. Ahora, si este sistema tiende al equilibrio, ¿qué situaciones lo desbaratan? El texto menciona casos donde el gasto cardíaco se va por las nubes o se hunde. Empecemos por cuando es anormalmente alto. Sí, el texto los agrupa bastante bien. Un gasto cardíaco elevado de forma crónica, mantenido en el tiempo, suele ocurrir cuando la resistencia periférica total, la RPT, es persistentemente baja. O sea, los vasos están como demasiado abiertos. Exacto. Demasiado relajados en general, ofrecen poca resistencia al flujo sanguíneo. Ejemplos típicos que menciona el texto son el beriberi, que es una enfermedad por falta de vitamina B1, tiamina, que causa una vasodilatación generalizada. También las fístulas arteriovenosas, que son conexiones anormales entre una arteria y una vena. Es como un cortocircuito que evita las resistencias normales, y mucha sangre vuelve directa al corazón. Claro, un atajo. Eso es. El hipertiroidismo también, porque acelera mucho el metabolismo y eso dilata los vasos. O la anemia severa. La falta de oxígeno en los tejidos y una sangre menos viscosa también llevan a vasodilatación. En todos estos casos, esa baja resistencia facilita que la sangre vuelva muy fácilmente al corazón, alto retorno venoso, y el corazón, si puede, responde bombeando más, alto gasto cardíaco. Entendido. Y al revés, ¿cuándo el gasto cardíaco es demasiado bajo? Pues puede venir básicamente de dos sitios. Primero, que el problema esté en la bomba, un corazón que llamamos hipoeficaz, o sea, que funciona por debajo de lo normal, que no tiene fuerza suficiente. El corazón no falla. Exacto. Las causas son las que uno esperaría. Un infarto de miocardio que ha dañado una parte importante del músculo, enfermedades de las válvulas cardíacas que impiden que la sangre fluya bien o que hacen que retroceda, inflamación del músculo, miocarditis o algo llamado taponamiento cardíaco. ¿Taponamiento? Sí, es cuando se acumula líquido en el saco que rodea el corazón, el pericardio, y ese líquido comprime al corazón y no le deja llenarse bien en diástole. Si no se llena, no puede bombear. Comprendido. ¿Problemas de la bomba? ¿Y la otra causa? La otra posibilidad es que el corazón esté bien, que él podría bombear, pero el problema sea periférico. Algo fuera de él que reduce drásticamente el retorno venoso. ¿Le llega poca sangre? Eso es, la causa más obvia es una hemorragia. Si pierdes mucho volumen de sangre, baja el volumen total, baja la pres y, lógicamente, llega menos sangre al corazón para bombear. Pero también puede pasar si las venas se dilatan de forma masiva y aguda, lo que se llama dilatación venosa aguda. Por ejemplo, en un shock anafiláctico o séptico. La sangre queda como secuestrada en esas venas tan anchas y no vuelve al corazón. Se queda estancada, por así decirlo. Sí, reduce mucho el retorno efectivo. Y luego, por supuesto, si hay una obstrucción física en las grandes venas, como la vena cava superior o inferior, que impida que la sangre llegue de vuelta al corazón. Tiene toda la lógica. Cubre fallos de la bomba y fallos del circuito de retorno. Muy bien. Y en la práctica, en un hospital, ¿cómo se mide este gasto cardíaco? No parece algo que se pueda ver a simple vista. No, no es sencillo, desde luego. Pero hay técnicas. Un método clásico, aunque hoy se usa menos porque es invasivo, se basa en el principio de Fick, usando el oxígeno. ¿El de Fick? ¿Cómo funciona? La idea es bastante ingeniosa. Mides cuánto oxígeno consume todo el cuerpo en un minuto. Eso se puede hacer analizando el aire que respiramos. Luego, necesitas muestras de sangre. Una de una arteria, la que sale del corazón, rica en oxígeno, y otra de la arteria pulmonar, que lleva la sangre venosa mixta, la que ha vuelto de todo el cuerpo, pobre en oxígeno, justo antes de ir a los pulmones. Mides la concentración de oxígeno en ambas muestras. La diferencia te dice cuánto oxígeno ha dejado cada litro de sangre al pasar por los tejidos. Entonces, si sabes cuánto oxígeno se consume en total por minuto y cuánto deja cada litro, pues divides el consumo total por la diferencia y eso te da los litros que han tenido que pasar por minuto, o sea, el gasto cardíaco. Ingenioso, sí, pero... Requiere meter catéteres hasta el corazón, ¿no? Exacto. Por eso es invasivo. Hoy en día, lo que más se usa, porque no es invasivo y da buena información, es la ecocardiografía. ¿La eco del corazón? Sí, una ecografía normal, pero del corazón. Usa ultrasonidos para ver el corazón latir en tiempo real. Permite medir el tamaño de las cavidades, del ventrículo izquierdo, por ejemplo, al final de la diástole, cuando está lleno, y al final de la sístole, cuando se ha vaciado. La diferencia entre esos dos volúmenes te da el volumen que expulsa en cada latido, el volumen sistólico. Y multiplicas por los latidos por minuto. Justo. Multiplicas ese volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y tienes una estimación bastante fiable del gasto cardíaco por minuto.
Es la técnica de elección en muchos casos. Muy claro, ya tenemos la definición. ¿Quién parece controlar más? La periferia, vía Frank-Starling, cómo lo visualizamos, las curvas y su cruce, qué lo puede alterar para mal, alto o bajo GC, y cómo lo medimos. Para ir cerrando, ¿por qué es tan fundamental todo esto en medicina? ¿Cuál es la relevancia clínica? Es, bueno, es absolutamente crucial. Muchísimas situaciones clínicas graves giran en torno a un gasto cardíaco inadecuado. La más dramática es el choque circulatorio, o shock. El shock. El choque es, por definición, una situación en la que el gasto cardíaco es tan bajo que los tejidos no reciben suficiente sangre ni oxígeno para mantener sus funciones vitales. Es una emergencia médica. Y puede ser por distintas causas, que enlazan con lo que decíamos antes. Un choque cardiogémico si el corazón falla estrepitosamente como bomba, por ejemplo en un infarto muy extenso. O un choque hipovolémico si se pierde mucho volumen de sangre como en una hemorragia grave. Ahí lo que falla es el retorno venoso que hunde el gasto cardíaco. Entiendo. Luego, otra situación directamente relacionada y muy prevalente es la insuficiencia cardíaca. ¿La insuficiencia? Es la condición crónica en la que un corazón ya debilitado, hipoeficaz, no consigue bombear la sangre suficiente para cubrir las necesidades del cuerpo. A veces ni siquiera cuando la persona está en reposo. Entender qué determina el GC es básico para diagnosticarla y tratarla. E incluso en la hipertensión arterial, aunque la causa a largo plazo suele ser una resistencia periférica alta, a veces un aumento brusco del gasto cardíaco puede ser el que suba la tensión arterial de forma aguda, antes de que otros mecanismos intenten compensar. El material que revisamos insistía mucho en que este tema no está aislado, sino que conecta con casi todo lo demás en fisiología cardiovascular, ¿no? Mencionaba Frank Starling, la regulación local, los nervios, la presión. Exacto, exacto. Resalta esa interconexión fundamental. Este capítulo sobre gasto cardíaco se apoya directamente en la ley de Frank Starling, que suele verse en el capítulo 9. Conecta íntimamente con cómo cada tejido ajusta su propio flujo sanguíneo según sus necesidades. Eso suele ser el CAP 17. Con cómo los nervios, sobre todo el sistema simpático, modulan la función cardíaca y vascular, CAP 18. Se relaciona con cómo se regula la presión arterial a largo plazo, CAP 19. Y, por supuesto, es la base para entender luego patologías como la insuficiencia cardíaca, CAP 22, o los diferentes tipos de shock, CAP 24. Es una pieza central del puzzle circulatorio. Y para visualizar esa regulación normal en acción, el texto describía una secuencia muy clara. Pongamos el ejemplo del ejercicio. Los músculos empiezan a trabajar más y necesitan más oxígeno y nutrientes. Pues entonces, los mecanismos de regulación local hacen que los pequeños vasos sanguíneos, las arteriolas, dentro de esos músculos, se dilaten. Ocurre una vasodilatación local. Se abren los grifos locales. Justo. Si esto ocurre en muchos músculos a la vez, la resistencia periférica total del cuerpo baja. Al haber menor resistencia global, la sangre fluye más fácilmente desde las arterias hacia las venas, y eso aumenta el retorno venoso que llega al corazón derecho. Ese mayor volumen de sangre que llega estira más las paredes de las aurículas y los ventrículos. Como respuesta, por la ley de Frank Starling, el corazón se contrae con más fuerza, y además el reflejo Bainbridge puede ayudar acelerando un poco el ritmo cardíaco. Más fuerza y más rápido. Sí, el resultado neto de todo esto es un aumento del gasto cardíaco que iguala perfectamente ese mayor retorno venoso y por tanto satisface la nueva y mayor demanda de los músculos que estaban trabajando. Es un ciclo de respuesta, realmente elegante y eficiente. Perfecto. Creo que hemos tocado todos los puntos clave. Definimos gasto cardíaco, retorno venoso, destacamos esa idea, sorprendente, de que la periferia parece llevar la batuta a través de Frank Starling y las necesidades locales. Vimos cómo las curvas de función cardíaca y retorno venoso nos ayudan a visualizar el equilibrio dinámico y cómo se ajusta. Repasamos las causas de un GC anormalmente alto o bajo. Vimos cómo se mide. El FIC, la eco. Eso es. Y sobre todo su importancia clínica crítica en situaciones tan graves como el shock y la insuficiencia cardíaca. La verdad es que es admirable cómo funciona este sistema, ¿eh? Pensar en el corazón como un servidor diligente, ajustándose latido a las señales que le llegan de todo el cuerpo, garantizando que cada célula reciba lo que necesita justo cuando lo necesita. Es una coordinación asombrosa. Totalmente.
Y como reflexión final, para que quien nos escucha siga dándole vueltas, hemos visto cómo el sistema responde a demandas fuertes como el ejercicio o a fallos claros como un infarto o una hemorragia. Pero si pensamos en esa comunicación constante, esa danza entre el corazón y la periferia, ¿qué pasará cuando esa comunicación se altera de forma muy sutil, muy crónica? Pensemos en el envejecimiento normal, donde todo cambia poco a poco. O quizás en adaptaciones muy extremas como las que ocurren en los atletas de ultrarresistencia, que llevan su sistema al límite durante años, podrían generarse a largo plazo desajustes finos en esa comunicación corazón-periferia, desequilibrios que quizás aún no entendemos bien del todo. Es una buena pregunta. Los efectos a muy largo plazo de esas adaptaciones o desgastes sutiles. Sí, es un área interesante. Pues ahí queda la pregunta abierta.